la vida que yo tenía, como me tocó de niña en Aracataca, cuando nos íbamos a bañar al río con la mamá y con toda la gente, los vecinos. Entonces el recuerdo así más lejano que tengo cuando íbamos así como específico, ¿no? Porque los recuerdos generalmente son los recuerdos de la casa de Aracataca, la casa de los abuelos. Bueno, nosotros caracterizamos todo por la fraternidad entre los unos y los otros, aun cuando cada uno tenía como dice usted, sus características específicas. Nosotros nos quisimos mucho, bueno, a veces que nos peleábamos, como todos los hermanos, pero eso pasaba rapidito y siempre nos quisimos mucho, y sobre todo cuando crecimos, quisimos mucho a los mayores, a los más pequeños, y los ayudamos a educar. Entonces nuestro trato siempre fue muy fraterno. Yo creo que eso se debió a que nosotros, mi papá era como un gitano, y cogía de aquí para allá, entonces siempre nos encontramos, siempre estaba unida la familia, entonces la fraternidad fue lo que más nos caracterizó. Bueno, yo creo que allá se destacaba más bien en pintura, es decir, les gustaba más dibujar. Pero ya después cuando crecieron hubo algunos de ellos que, por ejemplo, Gustavo le gustaba escribir, le gustaba hacer poesía, era más como inclinado a las letras. Y aun cuando no estudió específicamente eso, le gustaba, es decir, él hacía estos escritos, muchos de esos escritos se los publicaron en El Heraldo y en otras revistas allá en Caracas, porque fue cónsul en Venezuela, cónsul de Colombia allá en Venezuela, en Barquisimeto. Bueno, sí, yo creo que Gavito no, el personaje no era que era con todas las características del personaje que cogía, sino de algo de ese personaje. Y yo creo que esa característica de estar viajando de aquí para allá, esa la cogió fue de mi papá. A mi papá le gustaba viajar mucho. Él estaba muy organizado en Barranquilla, por ejemplo, tenía algunas farmacias, y de pronto, estando bien, cogía y que quería irse, por ejemplo, a criar ovejas a Cincé, a su pueblo, y arrancaba para allá, y después cuando estaba allá quería regresar a Aracataca, y así le gustaba mucho viajar. Y eso lo demostró desde cuando estaba pequeño, porque nosotros teníamos una parienta de allá del lado de la abuela, que siempre viajaba, era con él cuando estaba pequeña, entonces como que le quedó la costumbre de viajar. Él siguió escribiendo y siguió haciendo caricaturas cuando ya estuvo en la primaria y cuando estuvo en la secundaria también, en el colegio San José. Le gustaba dibujar mucho y le gustaba también escribir más, era más como tirando a poeta que a escritor, así en prosa. Pero según los detalles que describe Gustavo Castro Caicedo, allá precisamente en el colegio de Zipaquirá, cuando estaba estudiando su secundaria, fue cuando como que lo encarrilaron a que se dedicara más bien a escribir en prosa, pero siempre era por el lado de la escritura. Traía mucho el tiempo, él tenía muchas facetas en su inteligencia, entonces si se dedicaba a las caricaturas y le dedicaba a la poesía, ellos descubrieron allá en Zipaquirá que él era más para ser escritor en prosa, entonces le fueron quitando esas ideas que le hacían perder el tiempo, decían ejercítese escribiendo, y yo creo que lo aprovecharon porque cuando moría alguna persona o con motivo de alguna fiesta o de algún acontecimiento en el colegio, les daban la palabra para que escribiera en prosa. Entonces yo creo que lo fueron desarrollando, es decir, lo fueron encaminando, que lo verdadero, lo que él
le convenía y lo que le iba a hacer triunfar en la vida era escribir en prosa y no en verso, ni tampoco ponerse a hacer dibujos, porque seguramente que le vieron la faceta muchísimo más así, como que se inclinaba más, era escribir, entonces le dieron la oportunidad a que mejor se dedicara. No, es que cuando Gabito estaba con los abuelos, no quería decir que era única y exclusivamente quedarse allá con los abuelos. Él también, nosotros íbamos allá a Aracataca y entonces teníamos la oportunidad de intercambiar con él. Entonces, y a veces cuando nacía alguno, por ejemplo, los hermanos lo traían aquí a Barranquilla. Entonces, ahí nos dábamos cuenta que tenemos un hermano que estaba por allá en Aracataca y él se daba cuenta que tenía también otros hermanos por aquí en Barranquilla. Y entonces no fue completamente como la idea que era el niño solo, y más que todo también tuvo bastante convivencia, es decir, unión con una hermana, Margot, o sea, Margarita, que vivió también algunos años con él allá, juntico con los abuelos, porque cuando nací yo, mi mamá vino, mi abuela vino aquí a estar con mi mamá un tiempecito, entonces se llevaron también a Margot, entonces con él tuvo muchísima más relación de hermanos allá en Aracataca. Eso no nos lo aplicaron a nosotros. Nosotros éramos inquietos ahí, a veces nos daban unos cuantos regalos y nos ponían a puesto, pero de que nos fueran a sentar en una misma, pues eso no. Y tampoco, a Gabito tampoco era mucho tiempo, eso yo creo que esa es como una exageración, pero lo que sí se le quedó muy grabado a él y a todos nosotros, sobre todo a algunos de los hermanos como Lidia también era más la cuestión de la superstición, que sí creían que el muerto salía, que daba, es decir, todas esas supersticiones que tenía la abuela, sobre todo, que era guajira, entonces eso lo marcaron para toda la vida. Él era muy nervioso en ese sentido, él sí creía que de pronto se le fueran a aparecer los muertos y que todo lo que decía la abuela era verdad. La abuela se llamaba Tranquilina y Guarán. Y la pareció que tenía era que era es decir, la que organizaba la casa, la que hacía todo, ella siempre estaba trabajando en la cocina, atendiendo todas las cosas, es decir, que la casa fuera, que marchara la casa. Bueno, vea, yo le digo la verdad, yo así como detenidamente que me he puesto a leer los personajes, a hacer las comparaciones, no le puedo decir tantas cosas sobre él, porque yo me dediqué fue a ver lo que era propiamente, lo que era la realidad. Y entonces, más que en la ficción, en el cuento, en la historia, yo me centré más en la realidad de la casa de los abuelos, de los personajes de la casa. Aparecen los cuentos de, como no son sino Gabito, Luis Enrique y Margot, por los cuentos de ellos. Margot, por ejemplo, yo digo ahí que sería la Rebeca del cuento de 100 años de soledad, porque era cuando pequeña le gustaba comer tierra. No tenía todas las características de Rebeca, pero esta cuestión de comer tierra, yo creo que Gabito la cogió de que ella comía tierra, y el médico, un médico amigo de mi mamá que vivía al frente de la casa, el doctor Barbosa, él se preocupó por eso y entonces empezó a darle medicinas que le curaran de esa costumbre, porque decía que era falta de calcio, falta de hierro, y entonces la curó. Entonces de ahí de Margot ha podido coger ese personaje. Luis Enrique era más bien callado, pero supremamente inteligente y un buen matemático. Le gustaban mucho las matemáticas y siempre que trabajó por el lado de los números. Otro de los hermanos que se distinguieron así, por ejemplo, Jaime,
Jaime le gustaban también bastante los números, pues también tiró más para los números que para la literatura. Él escribe bien porque es una persona, un profesional, es el ingeniero, pero no le gustaba mucho la parte literaria, no era que era el fuerte de él. Gustavo era más bien dedicado, le gustó mucho, y como le dije yo, escribir, hacer versos, pero también le gustaba la pintura. Él tiene varios cuadros que le hizo a la familia, sobre todo a la esposa. Y era una persona que era supremamente alegre, le gustaba también la música. Tocaba guitarra sin que nadie le enseñara, le gustaba cantar también y lo hacía muy bien. Esas eran las características de la... A Ligia, por ejemplo, le gustó, desde pequeña le gustó el piano. Y ella aprendió en la escuela de música en Cartagena, aprendió a tocar piano y le sigue gustando la música clásica, le gusta mucho y tiene un gusto refinado por la música buena, le gusta la música que eleva el espíritu. Es una persona muy musical y es muy delicada con sus sentimientos, pues, tiene un gusto especial por las artes. Cuando él se fue para Europa, se fue a cubrir la conferencia de los 4 grandes en Ginebra. Y entonces él estaba por posición, pues él era redactor del Espectador. Entonces él económicamente estaba bien. Y cuando cerraron el periódico, empezaron entonces las dificultades económicas. Pero él, en vez de venirse, él podía haberse venido porque tenía a sus compañeros aquí, sus amigos, que se hubiera pedido, pero él quiso aprovechar el tiempo en Europa, se puso a estudiar guiones de cine y entonces allá se dedicó también a escribir, escribió El coronel tiene quien le escriba y pasó mucho trabajo, pero esos trabajos que Gabito pasó, nosotros los supimos fue después que yo los había pasado, porque con absoluta seguridad las posiciones económicas, no éramos nosotros muy acomodados, pero con absoluta seguridad mi papá no hubiera permitido que él hubiera sufrido tanto. Lo que pasa es que él estaba en su cuento de escribir y él, las necesidades económicas las pasó a un segundo plano y tal vez por eso sufrió tanto, porque si él hubiera comunicado aquí a la familia que estaba pasando trabajo, tal vez nosotros no hubiéramos permitido eso. Entonces eso lo supimos, los trabajos, todo lo que él pasó allá en Europa, nosotros lo supimos después la familia y nos dio mucho dolor porque nosotros aquí podíamos vivir más o menos. Y entonces él cuando está en una idea, él quiso aprovechar el tiempo, por eso fue que pasó tantas necesidades. Y él era más bien callado, él ocultaba todo eso que supimos después y que nos dolió tanto que los trabajos que él pasó por allá.